Hola Cristóbal. Hola, José. ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar conversando aquí contigo sobre la cartografía antropológica. Igualmente. Y bueno, la última vez que habíamos estado conversando quedamos hablando del ser humano activo. Habíamos estado revisando esta gran transformación que se produce desde el sujeto universal hacia el ser humano activo, y esta vuelta del ser humano activo y el énfasis que pone en la razón práctica frente a la razón teórica, de la vida activa frente a la vida contemplativa, y sobre todo como una relación contestataria con el sujeto universal. Y por otro lado también habíamos estado conversando sobre esta poderosa trinidad que se genera entre el ser humano como el animal racional, el ser humano como centro y finalmente el ser humano activo. Y alcanzamos a revisar un poco de Fichte, y sería interesante que hoy día pudiéramos continuar con Marx, principalmente el lugar que le da al ser humano activo, pensando al ser humano como productor y como trabajador. Claro. Podríamos partir por ahí. Claro. Claro, es interesante destacar por de pronto, digamos, ¿no? Claro, como dices tú, ese tremendo vuelco de la vida contemplativa a la vida activa, una de las grandes transformaciones del ser humano y que tiene lugar justamente, bueno, a través de estos dos grandes pensadores, digámoslo principalmente, ¿no es cierto? Fichte y Marx, ¿no? Fichte un poquito anterior, ¿no? De hecho muere en 1813, ¿no es cierto? Y Marx, bueno, viene a ser como de 50 años más tarde, por decirlo así, ¿no es cierto? Si bien ya en el año 48, qué sé yo, se publica el manifiesto y todo aquello, digamos, ¿no es cierto? Todos esos textos que escribe con Engels, ¿no es cierto? La Sagrada Familia, la ideología alemana, también la miseria de la filosofía, que viene a ser como una réplica, ¿cierto?, a la filosofía de la miseria de Pierre Proudhon, Jean-Pierre Proudhon, digamos, ¿no? Uno de los que destaca mucho en la época, digamos, ¿no es cierto?, que ejerce una poderosa influencia. Lo mismo en la época también de Ferdinand Lassalle, ¿no? De hecho, Marx en algún momento, cuando tuvo serias dificultades porque, claro, había sido como expatriado, ¿no? Entonces, bueno, estando en Inglaterra, en el intento de recuperar su nacionalidad prusiana, ¿no? Bueno, fue denegado. Y ahí intervino Lassalle, ¿no? Pero fue denegado eso, ¿no? Bueno, efectivamente, como dices tú, ¿no es cierto?, podríamos decir, digamos, ¿no? Fichte pone un énfasis en la acción, ¿no? Y Marx lo pone en el trabajo, ¿no? Cuanto más uno lee a ambos, digamos, ¿no? Más se da cuenta de la influencia, probablemente no una influencia directa en todo caso, ¿no?, de Fichte sobre Marx. Cuando uno lee, por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach, ¿no?, también de estos años 1845, creo, ¿no? Lo mismo, uno advierte ahí que Fichte está absolutamente presente. A lo mejor, qué sé yo, lo leyó indirectamente, yo creo que sí, porque de hecho Fichte también enseñó en la Universidad de Jena, ¿no? Y bueno, que haya sido Marx discípulo de él en algún curso, como lo fue de Hegel posteriormente en Berlín, no lo tengo claro, porque justamente Marx se doctoró en Jena con esa tesis sobre la diferencia de la filosofía natural. Es bien curioso el título, digamos, ¿no? Epicuria y democrática. Esa fue su tesis doctoral. Y claro, este énfasis en el trabajo, digamos, ¿no?, es crucial, ¿no es cierto? Podría decirse que al mismo tiempo ambos filósofos fueron activos, ¿no? A Fichte le tocó la invasión napoleónica, ¿no? Y él combatió, bueno, fuertemente, tanto desde la filosofía, desde la palabra, como desde la acción misma, ¿no? Incluso
no sé si formó, pero pertenecía a un grupo paramilitar. Porque el caso de Fichte, que se está en estos discursos de la nación alemana, digamos, ¿no? En que llama a un levantamiento, digamos, ¿no? ¿Cierto? Para zafarse del yugo napoleónico, ¿no? Y eso es muy interesante considerar, porque piensa tú que, qué sé yo, Hegel no le está dando más bien la bienvenida, digamos, ¿no? Hay mismo Jena también, digamos, ¿no? A Napoleón, ¿no? Cuando invade Jena y ahí viene toda esa serie de batallas que son bastante exitosas, digamos, ¿no es cierto?, de Napoleón, ¿no? Eylau, si bien eso fue más bien como una suerte como empate ahí con los rusos, digamos, ¿no? Batallas terriblemente cruentas, ¿no? Y después incluso invadiendo en el mismo momento Weimar, ¿no? Bueno, todo eso le toca en la época de Fichte, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, se ve a través de ello, ¿no? ¿Cierto? Cómo él mismo era particularmente activo, y cómo no Marx, que tiene una labor periodística que es bien notable, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Primero con la Rheinische Zeitung, ¿no? Que viene a ser como el diario de Renania, ¿no? Renano, ¿ya? En que justamente por los artículos demasiado provocativos por el lado, diríamos, de la izquierda que publicaba, ¿no? Ahí, bueno, tuvo como sus primeras dificultades, digamos, ¿no? Es ahí cuando en algún momento se retira a París, y ahí, bueno, es la ocasión de conocer a Engels, digamos, ¿no? Que va a marcar tan fuertemente, bueno, todo su trabajo y su vida, porque pensemos que cuando Marx se va al exilio definitivo hasta su muerte a Londres, ¿no? Es cierto, el que financia eso en gran medida el propio Engels, ¿no? Porque era hijo de un acaudalado textil, digamos, ¿no? Empresario textil, ¿no? Engels. Entonces, bueno, este énfasis en el trabajo es algo bien particular y bien distintivo, ¿cierto?, de Marx, y yo diría que es como lo verdaderamente revolucionario, ¿no? Porque vaya que hay sobre eso, o sea, cómo en definitiva se va desenvolviendo la historia, digamos, ¿no? Como para que finalmente aterricemos, ¿cierto?, en una sociedad eminentemente laboral, ¿ya? Y hasta un grado extremo, porque sucede en nuestra época, por decirlo así, digamos, ¿no? Que el trabajo finalmente, ¿cierto?, termina como acaparándolo todo, digamos, ¿no? Hasta como el sentido de nuestra existencia, ¿no? Como que el ser humano no está aquí para gozar, digamos, ¿no? ¿Cierto?, de todas las bondades de este mundo, digamos, ¿no? Lo cual sería posible únicamente en términos de una sociedad, ¿cierto?, relativamente armónica, ¿no? Yo he escuchado últimamente un caso bien excepcional y tengo muchas ganas de visitar ese país, ¿eh? Ya me había llamado la atención a través de cosas que he leído y algún documental que me dejó muy impresionado, Costa Rica, ¿no? Costa Rica parece que es un lugar así en el planeta donde como que poco menos que lo hubieran logrado. Tengo entendido que incluso ellos, digamos, no desistieron de fuerzas armadas, ¿no? De inversiones fuertes en lo militar, y todos esos recursos, o sea, toda esa parte del presupuesto va al cuidado del medio ambiente, y de hecho prácticamente no hay pobreza, ¿no? Y aparte que es muy bello, exuberante, ¿no? Así que yo creo que ese es mi próximo destino, Costa Rica. A lo mejor, claro, estaríamos en este mundo, digamos, ¿no?, felices y todos gozando, digamos, ¿no? Claro, en una armonía parecida a ciertos lugares, digamos, ¿no?, que al parecer ha habido en la historia. Es increíble que se conserve todavía alguno, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve hoy en día, qué sé yo, el espectro, por decirlo así, de todo lo que sucede en África, pese a que claramente se ve que es un continente pujante, emergente, y que, en fin, bueno, que está creciendo igual, digamos, ¿no? Pero pasando por crisis terribles, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al mismo tiempo como que nos lleva también de rebote a Marx, ¿no? ¿Cierto? En términos, digamos, ¿no?, de la búsqueda de una sociedad más justa. Por supuesto que ahí el camino para realizarlo es como controvertido, porque precisamente uno podría decir el punto más
más crítico, digamos, ¿no es cierto?, del pensamiento marxiano, digamos, ¿cierto?, y sobre todo como se expone en el propio manifiesto 1848, manifiesto comunista, encargado además por la Liga de los Comunistas en aquella época, es la vía violenta, ¿cierto?, la violencia. Como hay después también una apologeta de la violencia que es muy interesante, que es George Sorel, digamos, ¿no?, que escribe al mismo tiempo sobre la huelga general, y probablemente es el pensamiento, por lo menos para mí, más interesante de Sorel, digamos, el de la huelga general, porque, bueno, atendiendo a todas las injusticias radicales en términos de injusticia social que atraviesan hoy por hoy el planeta de punta a cabo, digamos, ¿no?, siempre estaría la alternativa de que el sistema respondiera, ¿no?, a partir de una huelga general, digamos, ¿no? Y por eso que justamente se procura mantenerse como fiel a la sentencia, digamos, ¿no?, de que hay que dividir para gobernar. Y eso tú lo puedes ver en todos lados, digamos, ¿no?, que tiene que ver con el sindicalismo y demás, digamos, ¿no? Interesante, digamos, ¿no es cierto?, lo del trabajo, ¿cierto?, en definitiva, que eso es como lo que marca la gran diferencia, ¿no? Sí, y sobre todo también en esta idea que está presente en Marx y que la expresa en distintas formas, pero como también se manifiesta en las tesis sobre Feuerbach, esta idea bien conocida, esta tesis bien conocida de que los filósofos, en realidad los filósofos del idealismo alemán, lo que han hecho es interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Y es interesante ver esto que mencionabas tú al comienzo, de cuál es este rol práctico que también tiene Marx respecto de su filosofía, esta relación entre teoría y praxis. Claro. Pero también esta otra expresión que creo que está en los prólogos de la contribución a la crítica de la economía política, sobre que no es la conciencia la que determina la existencia, sino que la existencia la que determina la conciencia. Claro. Y ahí en tu libro tú planteas una cita interesante que me gustaría leerla porque creo que es bueno quizás discutir sobre eso. Tú dices, tratándose del papel que le cabe a los modos de producción o al trabajo, ¿acaso reflejan ellos por sí solos la determinación fundamental de la sociedad y de la existencia humana? ¿No hay otras determinaciones como juego, saber, creación, fe, mito, lo que verdaderamente representarían el fundamento del cual resultarán unos modos de producción acordes a ellos? Y claro, porque en el fondo la tradición del marxismo ha sido desde Marx, y quizás el marxismo más ortodoxo, entender que como que hay una base económica que determina absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la autonomía que puede tener, por ejemplo, en la conducción de la sociedad? Aspectos, quizás dimensiones más bien espirituales, me refiero al arte, a la cultura, a esas dimensiones. Entonces tú ahí en esta cita estás mencionando justamente esta otra vuelta, ¿sí? Cómo pensarlo desde la otra manera también. Claro. Claro, en ese punto yo diría que son muy relevantes los manuscritos sobre economía y filosofía, porque ahí Marx como que se nos presenta con un lado, por decirlo así, como más humano, ¿no? El lado más, por supuesto, muy entre comillas inhumano, digamos, ¿no? El que tiene que ver justamente con la vía violenta, diría yo, digamos, ¿no? Claro, exagerando un poco, pero o a lo mejor no exagerando, en fin. Entonces, claro, en los manuscritos está el gran tema, ¿cierto?, de la alienación, digamos, ¿no? Y que es otro de los tremendos aportes, yo diría que es como el más interesante. Y además, como lo presenta ahí en los manuscritos, digamos, ¿no? Porque plantea Marx que incluso cuando, en términos de cómo habita el ser humano en este mundo, digamos, ¿no?, si nos centramos exclusivamente en el desarrollo económico, digamos, bueno, eso es alienación, ¿cierto? Es muy interesante al mismo tiempo otras perspectivas de la alienación. A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, por de pronto la de Heidegger, digamos, ¿no?, la Entfremdung, así en Seritiempo, en que la alienación consiste en definitiva en que, bueno, como Dasein cotidiano estamos bajo el dominio del se dice lo que se dice, se hace lo que se hace, se piensa lo que se piensa, etc. Entonces, en ese sentido estamos radicalmente alienados. Y hay otra versión
que es muy interesante, que es la de Eugen Fink, también fenomenólogo como Heidegger, igual asistente de Husserl, igual que Heidegger también, profesor de la Universidad de Friburgo. Se hicieron en buena medida un camino juntos, pero paralelo más bien, digamos, Fink y Heidegger. Está también ese seminario que hicieron juntos, que es extraordinario, sobre Heráclito, ¿no? Eugen Fink nos habla de la alienación en los siguientes términos, ¿cierto? Como el obrero, el empleado, el funcionario, digamos, ¿no?, que está dentro de una cadena laboral, digamos, no sabe cuál es la última finalidad, en qué remata todo eso. Entonces puede tratarse, te fijas tú, de un operario, digamos, ¿cierto?, un laboratorio, ¿no?, ¿cierto?, suizo, supongamos, digamos, ¿no?, y en realidad que está metiendo los remedios, las cápsulas, ¿no?, en fin, haciendo esto o lo otro, digamos, ¿no?, pero resulta que eso se está ocupando, digamos, ¿no?, en una tribu en África, en que se lo utiliza como conejillos de India, etc. Entonces, ese lado de la alienación también es muy interesante. Como por otra parte, en términos más radicales, con Fink, digamos, ¿no?, fíjate tú, en relación a lo que sería como el contactarnos con nuestro ser, ¿no? En la medida que simplemente nos afirmamos como hombre o mujer, como chileno. Bueno, tú que practicas yoga, te fijas tú, también el yoga se trata, ¿cierto?, de alguna forma, creo yo, como el budismo, en distintas filosofías orientales, de contactarte con tu ser. Entonces hay esa alienación que podríamos llamar ontológica, ¿no? Bueno, y en este libro que tú mencionas, los manuscritos económico-filosóficos, también está, Marx plantea estas diferentes dimensiones también de la alienación. O sea, que no solamente el obrero está separado del producto de su trabajo, por lo tanto ya no se reconoce en lo que trabaja, sino que se separa del ser humano genérico, del ser humano como, bueno, del sentido del ser humano. Claro, y se cosifica. Exactamente. Y ahí vuelve como a pensar en la alienación que se produce justamente en estas sociedades donde el trabajo empieza a dominar y que son fundamentalmente económicas, desde una economía capitalista, donde ya el sentido del trabajo se pierde absolutamente y donde simplemente hay una satisfacción de necesidades, entre comillas, animales. Entonces el trabajo ya no funciona como una producción y autoproducción humana, sino que comienza a funcionar como un medio para satisfacer necesidades que no engrandecen al ser humano. Claro. Y ahí es lo bonito yo creo que es el Marx quizás menos leído, el Marx de ese periodo, porque ya el Marx del Capital es el que condujo posteriormente la historia, digamos, pero... Es el que más daría lugar justamente, bueno, a lo que te inquietaba recién, digamos, ¿no es cierto?, que es como, bueno, esa cosa tan controvertida, ¿cierto?, ¿no?, de leer la historia únicamente en términos de, qué sé yo, de lo que es el trabajo, la producción, digamos, ¿no? Como puede ser también, por supuesto, la típica otra lectura de la historia en términos del poder, ¿no? ¿Cierto? Cuando entra en juego, bueno, esa es la cita que justamente decías ahí, ¿no es cierto?, entran en juego, bueno, Eros, con todas sus posibilidades, el saber, ¿no?, el juego, bueno, otras miradas, ¿cierto?, en la historia. Y hoy por hoy yo creo que eso ha sido acogido, porque tú ves que la historiografía hoy en día ya es distinta, digamos, ¿no?, es mucho más global, ¿no? Si bien sigue teniendo probablemente una marca muy fuerte, digamos, ¿no?, en lo que es el poder, y a lo más en el trabajo, porque también en ese sentido, por ejemplo, respecto a la historiografía, el inglés Eric Hobsbawm, ¿no es cierto?, fue revolucionario, o sea, como que marca una diferencia también en la historiografía, como en nuestro país podríamos decir Gabriel Salazar, en fin, ¿no?, en la medida de bueno, considerar, bueno, la fuerza laboral, digamos, ¿no es cierto?, un poco como lo que tiene que ver con aquello que nos presenta Bertolt Brecht, digamos, ¿no?, en toda su dramaturgia, ¿no?, de que en definitiva, como dice Brecht, ¿cierto?, en alguna obra, digamos, ¿cierto?, que la guerra, bueno, quienes la hacen, los soldados, no son los generales, digamos, ¿no? Y claro, y esa empresa que está produciendo, bueno, ¿quién lo hace? Bueno, son los obreros, no son simplemente... Pero ahí viene el punto también, te fijas tú, que es decisivo en Marx, que aún Marx, y eso tiene que ver particularmente con los manuscritos, ¿cierto?, bueno, hace la distinción entre, bueno, el
trabajo físico y el trabajo intelectual, y tengamos en cuenta que nada menos que la revolución misma, digamos, no la hace el que realiza el trabajo intelectual. Claro. Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver al mismo tiempo con la lectura que hace Kojev, el filósofo ruso radicado en París, digamos, ¿no? De Hegel, ¿no? Sobre la relación amo-esclavo, ¿no? Y cómo eso, claro, ese pensamiento de Hegel, bueno, y en que ya se anticipa, ¿cierto? El concepto filosófico, ¿cierto? Del trabajo, bueno, se influye, bueno, poderosamente en Marx, digamos, ¿no? O sea, cómo veamos como este aspecto de eso, si hay en las sociedades esclavistas, que por lo demás se extendieron hasta fines del siglo XIX y hasta comienzos del XX, ¿no? ¿Cierto? Y si acaso hemos superado una cosa así, porque tal vez lo hemos superado solo formalmente, pero siguen habiendo formas solapadas, ¿cierto? de esclavitud, ¿no? Bueno, resulta que esa relación amo-esclavo también pasa por nosotros mismos, ¿no? ¿Cierto? Cómo se relaciona tu razón, ¿cierto? Con el cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Como, por ejemplo, un Nietzsche intentaría como invertir, ¿cierto? Esa relación, ¿no? Y como para Nietzsche, qué sé yo, él distingue entre la pequeña y la gran razón, ¿no? La pequeña razón es la razón así separada del cuerpo, para Nietzsche eso es muy interesante, pero la gran razón es la que incorpora, ¿cierto? al cuerpo, que sería como su propia racionalidad. Bien. Claro, pienso que, bueno, luego de todas estas lecturas respecto al ser humano activo, como que vuelve a estar presente hoy día el pensamiento de estos dos autores, o sea, Fichte y Marx, cobran mucha relevancia para comprender también, y sobre todo pienso en Marx, para comprender la situación en que vivimos actualmente en el mundo, quizás aislándonos de la dimensión que adquirió su pensamiento como un determinismo político, sino pensándolo nuevamente como teoría social, como filosofía social, de alguna forma, y cómo sus conceptos hoy día pueden arrojarnos luces respecto al devenir del mundo actual. Bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso dará también para otras discusiones posteriores. Exacto. Bueno, muchas gracias.